retomar estas actividades, es un placer presentarme a Angélica Sofía Fernández, que es una interna, médica interna que estuvo con nosotros realizando la actividad académica electiva en nuestra especialidad, y va a hablar de una patología que es un poco ingrata en todo el contexto de la patología en sí. Primero porque es compleja, segundo porque muchas veces pasa desapercibida, y tercero porque si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado, un diagnóstico a tiempo, entonces yo creo que la evolución, el pronóstico de lesión va a ser menos complejo, más satisfactorio que si nosotros le damos un no adecuado tratamiento a un tratamiento tardío. Eh, si bien este caso lo tomamos de uno de los pacientes nuestros del servicio de urgencias, no llegó a lo que eventualmente nosotros hubiésemos querido llegar porque el paciente desafortunadamente no aceptó el tratamiento. Sí, es la oportunidad pues como para que nos informemos sobre este tipo de patología, que ya se van a dar cuenta que es bastante interesante en todo el contexto de la patología, por la situación, por la localización, por las estructuras que compromete, bueno, etcétera. Sofía ha hecho una muy buena revisión, enfocó esta presentación desde el punto de vista práctico y teórico, o sea que yo creo que nos va a dar una muy buena información acerca de este tipo de lesiones. Eh, bueno, pues nada, como dicen en el fútbol que está tan de moda ahora, pues que ruede la bola. Sofía, somos todo oídos y toda tu atención hacia ti. Vale, profe, buenas noches. Ya en un momentico pues les comparto pantalla para presentar las diapositivas. ¿Ahí ya se mira bien? Sí, sí, Sofía, ahí estamos viendo bien. Ah, vale, profe. Bueno, buenas noches para todos los asistentes. Gracias por entrar y conectarse a esta reunión académica virtual. Espero se encuentren muy bien y pues mi nombre es Sofía Fernández. Soy médica interna de la Universidad del Cauca. Y a continuación les voy a hablar acerca del tema de luxaciones del carpo, el cual pues es un tema que es poco frecuente, como lo mencionaba el doctor, pero pues es de alta relevancia clínica. Esto debido a que la región anatómica comprometida pues tiene ciertas complicaciones, como lo vamos a mencionar más adelante, y por lo tanto pues requiere un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y de esta manera prevenir secuelas graves en el paciente. Esta presentación que van a ver a continuación fue realizada con asesoría del doctor Franco Cabezas. Él es especialista en ortopedia y traumatología y docente de la Universidad del Cauca. Los objetivos de esta charla, como lo pueden observar, en primer lugar vamos a hablar acerca de un caso clínico, el cual fue de un paciente que llegó al Hospital Susana López. Esto fue el 1 de agosto de este año, hace un mes exactamente, y pues este paciente, como les voy a mostrar a continuación, decidió finalmente pues tener el alta voluntaria, por lo cual no se le pudo realizar un tratamiento adecuado y pues lo más seguro es que haya tenido ciertas secuelas a largo plazo. Además, vamos a hablar acerca de las generalidades, también de la anatomía, de la biomecánica del carpo, los mecanismos de lesión, cómo se realiza un diagnóstico adecuado, la clasificación, el tipo de tratamiento a instaurar,
las complicaciones, los factores de mal pronóstico y finalmente las conclusiones del tema. Este es el caso clínico del cual les hablaba. Entonces, esto ocurre en el Hospital Susana López de Valencia, en el servicio de urgencias, el 1 de agosto del año 2025. Es un paciente que ingresa a las 3:44 de la mañana. Es un paciente masculino de 27 años, es de aquí de Popayán, es soltero y trabajador independiente. Como antecedentes importantes, refiere tabaquismo y alcohol y antecedentes médicos, quirúrgicos, alérgicos, traumáticos, farmacológicos y familiares no refiere, y su motivo de consulta fue me accidenté. En cuanto a la enfermedad actual, es un paciente de 27 años que ingresa en estado de alicoramiento con antecedentes de tabaquismo y alcohol. Él consulta por un cuadro clínico de 3 horas de evolución que consiste en un traumatismo en cara y muñeca derecha. Esto secundario pues a un accidente de tránsito con posterior aparición de edema en muñeca derecha, también deformidad y limitación dolorosa de los arcos de movimiento. En cuanto a los signos vitales, todos son normales. Vemos una presión de 109/68, normal, temperatura de 36, una saturación de 95, una cardíaca de 85, respiratoria de 18, un IMC normal y llama la atención que el paciente refiere dolor. Esto evaluado en la escala análoga del dolor está en 10 de 10 y vamos a ver posteriormente cómo este dolor va disminuyendo. También al examen físico encontramos en las extremidades están normotróficas, la muñeca derecha presenta edema, los ángulos de movilidad están limitados, una perfusión distal que está conservada y el resto del examen físico es completamente normal. El paciente se ingresa con un diagnóstico de contusión de muñeca y antebrazo derecho. Además, este paciente al ser evaluado se encuentra alerta, afebril, demasiado álgico, no tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, a nivel ventilatorio está sin distrés respiratorio, a nivel hemodinámico está estable, a nivel hematológico no presenta sangrado activo, a nivel gastrointestinal sin signos de irritación peritoneal y a nivel neurológico no tiene déficit ni sensitivo ni tampoco motor. Al ingreso al paciente se le da un manejo para el dolor y también se solicitan paraclínicos que les voy a comentar más adelante. Además, se realiza y se solicita la interconsulta por ortopedia y traumatología. Los medicamentos que se utilizaron en este paciente como analgésicos están dipirona, se le dio 1 gramo endovenoso, dosis única, el diclofenaco como inyectable 75 miligramos endovenosos en dosis única, antibióticos cefasolina, 1 gramo endovenoso en dosis única y toxoide tetánico 0.5 mililitros, una ampolla intramuscular en dosis única. Y pues el examen que se le solicitó fue la radiografía de la muñeca derecha. Entonces, este fue el reporte de la radiografía donde mencionan pues que hubo una fractura de la estiloides cubital y pues más adelante vamos a ver que además de esta fractura van a haber más hallazgos importantes. Y por lo tanto, pues después de esta fractura de estiloides cubital, lo que se consideró necesario fue la inmovilización con una férula de yeso. Esta férula se realizó braquipalmar derecha y a este paciente se le deja sin vía oral y además con analgesia. Aquí miramos que ya ortopedia y traumatología realizaron la respuesta a la interconsulta. Esto fue el mismo día, 6 horas después, a las 10 de la mañana más o menos, donde encontraron a un paciente con signos vitales completamente normales, pero llama la atención que ya tenía un dolor disminuido, donde refiere pues que ya no es un dolor de 10 de 10 en escala análoga del dolor, sino que ya disminuyó a 3 de 10.
y por lo tanto, pues este paciente lo encuentran estable, despierto, con hálito alcohólico, con una extremidad bien perfundida, está inmovilizada con una férula de yeso y ya reportan una radiografía no solo con la fractura de la estiloides que les mencioné anteriormente, sino que ya con una fractura de luxación con una luxación, no fractura, de momento no se visualiza el escafoides. Entonces ya vemos que no solamente es la fractura de la estiloides, sino que también en esta vista lateral ya encuentran que hay una luxación perilunar y no visualizan el hueso escafoides. Y pues por lo tanto la respuesta de ortopedia fue que se pasó turno urgente para realizar a este paciente una reducción cerrada o una reducción abierta más una artrodesis temporal. Pero ya una hora después, a las 11 de la mañana, el paciente manifestó mejoría clínica, esto porque ya no refería dolor, el tratamiento que le fue instaurado por ese tratamiento pues tuvo mejoría clínica y por lo tanto ya el paciente niega dolor, niega náuseas, niega vómitos y niega diarrea. Además, refiere sentirse bien, tranquilo, consciente, sin focalizaciones neurológicas y refiere el deseo de alta voluntaria. Esto para trasladarse a un nuevo hospital. Y pues apelando al principio de autonomía, se decide firmar el alta voluntaria. Pues lastimosamente este paciente decide salir sin el tratamiento que ya había instaurado ortopedia y pues no sabemos hasta el momento qué ha pasado con él, pero seguramente va a tener secuelas graves a largo plazo. Entonces, por lo tanto, pues ahorita ya les voy a empezar a hablar acerca de este tema de luxaciones del carpo para que sepamos más en qué consiste la patología y pues como médicos generales que vamos a hacer, sepamos tratarla a futuro y diagnosticarla a tiempo. En cuanto a las generalidades, pues estas luxaciones o también denominadas fracturas luxaciones son muy raras y son asociadas a traumas de alta energía. Estos traumas de alta energía pueden ocasionarse por caídas de gran altura, por accidentes en una maquinaria industrial o por accidentes de tránsito. También el 10% de estas lesiones ocurren en el carpo y pueden estar asociadas en un 20% a fracturas. Además, el 90% va a suceder en varones jóvenes y un 60% va a afectar la mano dominante. El diagnóstico puede ser tardío en un 25%, esto pues por tres causas, puede ser por un retardo en la consulta, por una mala interpretación radiográfica o porque se asocia a otras lesiones que requirieron un manejo precoz. Es importante que el tratamiento sea oportuno y adecuado, pues porque esta patología puede progresar ya sea a una artrosis o a una inestabilidad crónica. El pronóstico, pues es muy frecuente que estos pacientes presenten complicaciones y además el pronóstico puede ser adverso en cuanto a recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad a largo plazo. Generalmente estas lesiones pasan desapercibidas en un 25% por médicos que trabajan en el servicio de urgencias. En cuanto a la anatomía, el carpo, como podemos observar aquí, se divide en ocho huesos. Esto teniendo en cuenta que tenemos una fila proximal y una fila distal. En la fila proximal vemos que se encuentra el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Y en la fila distal está el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Eso en cuanto a los huesos. En cuanto a la anatomía ligamentosa, se van a dividir en intraarticulares y intracapsulares. Lo que aquí nos interesa son los ligamentos intracapsulares porque van a ser los afectados en esta patología y estos a su vez se van a dividir en extrínsecos y en intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos van a ser los que conectan los huesos del antebrazo con los del carpo y los huesos intrínsecos van a ser los que conectan los huesos del carpo entre sí.
Vamos a profundizar un poquito en esos ligamentos del carpo, pero que son extrínsecos. Estos se van a dividir tanto dorsales, como los que observamos acá, y se van a dividir en extrínsecos palmares. Entonces, vamos a hablar de los extrínsecos dorsales, los cuales hacen parte el radio piramidal dorsal, que es el que miramos aquí, el que estoy señalando, y el intercarpiano dorsal. Pero además se van a dividir en extrínsecos palmares, los cuales pues son más y van a ser también muy resistentes, más resistentes que los dorsales que ya les mencioné anteriormente, y por eso estos palmares van a ser los principales estabilizadores de la unión radiocarpiana. Entre estos ligamentos radiocarpianos palmares tenemos el radioescafo grande, el radioescafo semilunar, el radio semilunar largo, el radio semilunar corto, que unen el hueso, el radio, que unen el radio con el carpo. Pero los que unen el cúbito con el carpo son el cúbito grande, el cúbito semilunar y el cúbito piramidal. Ahora vamos a hablar de los ligamentos carpianos intrínsecos. Estos van a ser los que se insertan sobre los huesos del carpo y estos van a ser más potentes que los que les mencioné anteriormente, que los extrínsecos. Entre estos intrínsecos se encuentra el escafo semilunar y el luno piramidal. Estos que les acabo de mencionar son los mayores estabilizadores del carpo, pero además estos se subdividen en intrínsecos dorsales e intrínsecos volares o palmares. Entonces, dentro de estos ligamentos está el escafo semilunar, que es el que podemos observar aquí, lo estoy señalando. Este escafo semilunar va a tener un componente dorsal y un componente palmar, pero el componente dorsal es el componente más importante y más resistente. También está el ligamento lunopiramidal, que es el que les estoy indicando aquí, une el hueso semilunar con el hueso piramidal. Y este ligamento también tiene dos haces, el haz palmar y el haz dorsal. Entre los dos va a existir una membrana que es fibrocartilaginosa y el componente palmar va a ser el componente más resistente. Además, entre estos ligamentos van a estar los ligamentos que unen a la fila distal del carpo. Entre esos está el trapecio trapezoide, el grande trapezoidal y el ganchoso grande. Continuando con la anatomía y para finalizar, les voy a hablar acerca del espacio de Poirier. Este espacio es una zona débil debido a que tiene un déficit de inserción ligamentaria y a través de este se van a producir las luxaciones perisemilulares y está ubicado en el borde proximal de la cara palmar del hueso grande. Es el que observamos aquí. Continuando con la biomecánica del carpo, es importante mencionar pues que, como ya les dije, está constituido por una fila proximal y una fila distal. En cuanto a la fila distal, esta es fija y tiene muy poco movimiento interóseo, y la fila proximal que les estoy señalando, esta fila proximal es inestable, esto debido pues a que no tiene inserción de tendones, solo va a estar articulada entre el antebrazo y la fila distal por una suspensión ligamentaria, que a su vez en el medio de esta fila va a estar el hueso semilunar y este hueso va a permitir la flexoextensión y esto pues va a permitir explicar los mecanismos de lesión que les voy a mencionar más adelante. Importante mencionar también dos ligamentos, que es el ligamento escafolunar, el ligamento escafosemilunar y el ligamento lunopiramidal. Como ya les mencioné, tiene tres haces, el haz dorsal, el haz volar y el haz medial. En el ligamento escafolunar, la parte volar va a ser la más débil, es decir, la parte palmar, y por lo tanto el hueso escafoides del carpo, cuando se enfrenta a una carga axial, lo que tiende es a irse en flexión. Mientras que el ligamento lunopiramidal, el haz dorsal va a ser el débil y por lo tanto este hueso piramidal lo que tiende a irse es en extensión.
Y con esto podemos concluir pues que van a haber dos tipos de inestabilidad carpiana, que es en DISI o en BISI. En DISI quiere decir una inestabilidad de uno de los huesos del carpo hacia dorsal y en BISI quiere decir una inestabilidad de uno de los huesos del carpo pero hacia volar o hacia palmar. ¿Cuál es más frecuente de estos dos? Va a ser en BISI, es decir, una inestabilidad pero hacia volar y esto por la disociación que hay entre el ligamento escafolunar. Continuando con la biomecánica, tenemos los rangos de movilidad. Entonces, la muñeca va a hacer movimientos de flexión y movimientos de extensión. El movimiento de flexión va a estar más o menos a 90 grados, el de extensión también 90 grados, pero en flexión la articulación radiocarpiana va a ser de 50 grados aproximadamente, mientras que la metacarpiana va a ser de 35 grados. Pero en extensión la radiocarpiana va a ser de 35 grados y la metacarpiana va a ser de 50 grados. En la flexión de la muñeca, como podemos observar en la imagen de acá abajo, en la flexión de la muñeca vemos que el hueso escafoides y el hueso semilunar van a irse en desviación ulnar, mientras que en extensión de la muñeca el hueso escafoides y el hueso semilunar lo que hacen es una desviación hacia el hueso radial. Continuando con los mecanismos de lesión, como podemos observar aquí, pues pueden ser de alta energía, por un accidente de tránsito y la mano generalmente va a estar en hiperextensión, pero además en desviación cubital. Ahora sí, una vez el paciente presenta la lesión, entonces para denominar si se luxó o se fracturó uno de los huesos, tenemos que mirar cómo mencionar o cómo nombrar esta patología. Entonces, para eso vamos a ver dos prefijos, que es el prefijo peri, el cual se va a usar antes del nombre de un hueso. Es decir, si es el escafoides, pues se denominaría periescafoides. Por lo tanto, esto indicaría pues que ese hueso va a estar en su sitio, pero que los otros huesos del carpo son los que van a estar luxados. Mientras que el prefijo trans es lo que quiere decir que ese hueso es el que está roto. Continuando con el diagnóstico va a ser no solo clínico, sino también radiográfico. En el diagnóstico clínico es importante evaluar en el paciente si a la movilidad presenta dolor o si presenta inflamación, ya sea en la mano o en la muñeca. Y aquí pues es muy importante vigilar si el paciente presenta síndrome compartimental. Además, si presenta una deformidad en la muñeca o si tiene distal al tubérculo de Lister, si tiene dolor a la palpación, pero además si tiene impotencia funcional y muy importante porque ocurre en un 25% de los pacientes, siempre debemos descartar si hay lesión en el nervio mediano, sobre todo cuando diagnosticamos una luxación del hueso semilunar hacia palmar. Para realizar este diagnóstico clínico existe una prueba, la prueba de Watson. Esta prueba consiste pues en que hacemos una presión en el polo distal del hueso escafoides e inclinamos la muñeca ya sea hacia radial y también a cubital. Y esto pues para identificar si hay una disociación escafolunar o hay lesión en el hueso escafoides. Además del diagnóstico clínico, vamos a determinar el diagnóstico radiográfico en diferentes vistas. Tenemos la vista anteroposterior, vista lateral o una radiografía en tracción. En la vista anteroposterior tenemos que identificar si hay fracturas asociadas y también mirar muy bien los arcos de Gilula. Estos tienen que estar en congruencia. Los arcos de Gilula son 3, como los podemos ver aquí, los estoy señalando. En el arco 1, este está ubicado en el borde articular proximal de la primera fila del carpo. El segundo arco está ubicado en el borde articular distal de la primera fila del carpo también. Y el tercer arco está ubicado en el borde articular proximal de la segunda fila del carpo. Y como les mencionaba,
Esta es la vista antero-posterior en una radiografía, esta es normal y esta es patológica. En la normal vemos que hay una congruencia en los arcos de Gilula y en la patológica vemos que existe una disociación de estos arcos y por lo tanto hay una luxación perilunar. Pero además tenemos que tener en cuenta dos signos radiográficos que también se presentan, el cual es el signo de Terry Thomas. Terry Thomas es el personaje que miramos aquí, que por tener los dientes separaditos, pues se le dio el nombre a este signo y consiste en que es una disociación de más de 3 milímetros entre el hueso escafoides y el hueso semilunar. También está el signo del anillo de sello. Este signo indica que el hueso escafoides está orientalizado hacia el polo distal y que tiende a irse en flexión. Además, tenemos la vista lateral en radiografía. En esta vista lateral debemos ver que haya congruencia entre el radio, entre el hueso semilunar, entre el hueso grande y entre el tercer metacarpiano. Y como vemos aquí, esta ya es una radiografía que nos muestra una luxación del hueso semilunar porque se pierde esa congruencia entre el radio, el semilunar, el grande y el tercer metacarpiano. También es importante evaluar el ángulo. El ángulo escafo-semilunar normalmente debe estar entre 30 y 60 grados. Si está más de 70 grados, esto pues ya puede indicar una lesión ligamentaria, que puede ser en DISI o en BISI, es decir, que está hacia dorsal o hacia volar. Entonces vemos que entre la línea 2, esta línea 2 va a atravesar el hueso semilunar y la línea 3 va a pasar en medio del hueso escafoides. Si esta angulación que observamos aquí es de más de 70 grados, entonces hay una lesión ligamentaria, ya sea en DISI o en BISI. Otro signo importante es el signo de la taza derramada. ¿Esto qué nos indica? Que hay una luxación del hueso semilunar, pero hacia la cara palmar. Además, podemos ver también una radiografía en tracción. Esta radiografía, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mirar si hay lesiones óseas o para ver si hay fragmentos óseos libres en una articulación. Pero también nos podemos guiar por una tomografía que no es estrictamente necesario, pero que puede estar indicada para lesiones osteocondrales o fracturas ocultas, o si hay cuerpos libres o si se sospecha alguna fractura del hueso escafoides. Continuamos con la clasificación de estas luxaciones del carpo, las cuales se pueden dividir en 4 grupos. Tenemos en primer lugar, y la más importante o más frecuente, que es la luxación o fractura luxación perisemilunar, puede ser tanto dorsal como palmar. También está la luxación o fractura luxación axial, luxación aislada de los huesos del carpo, luxaciones o fracturas luxaciones radiocarpianas puras. De estas 4 vamos a hablar de la primera, que es la más frecuente y generalmente va a ser producida por un mecanismo de hiperextensión, que en el caso de la luxación dorsal, esa va a ser la luxación más frecuente, pero si ocurre por un mecanismo de hiperflexión, va a ser una luxación palmar. Esto raramente va a ocurrir en adultos mayores porque en ellos generalmente hay una mala calidad ósea en el radio. Y primero, antes de que en los ligamentos o los huesos del carpo se fracturen o se luxen, primero va a haber, a nivel de radio distal, va a haber una fractura. Entonces, por eso es muy raro que en adultos mayores se presente esta patología. La mayoría van a localizarse en una zona que es muy vulnerable alrededor del hueso semilunar y esto pues va a incluir la porción proximal del hueso escafoides, del hueso grande y del hueso piramidal. Por lo tanto, vamos a basarnos en 2 arcos para definir qué está luxado o qué está fracturado y tenemos entonces las lesiones del arco menor y las lesiones del arco mayor. Las lesiones del arco menor se va a referir a aquellas luxaciones perisemilunares que se producen por lesiones ligamentosas puras como contraposición de las lesiones del arco mayor.
Estas lesiones del arco mayor, donde uno o varios huesos alrededor del hueso semilunar van a presentar una fractura. Además, cuando tenemos una fractura, además de la luxación del ligamento y vamos a tener una fractura de un hueso, por lo tanto, la patología más frecuente va a ser la fractura de luxación transescafo perisemilunar. Esta va a ser la más frecuente en aproximadamente 2/3 de las luxaciones del carpo. Otra clasificación muy importante y más utilizada son las etapas de Mayfield. Mayfield dividió en 4 estadios para entender mejor las luxaciones del carpo y pues cómo se presentan estas en los pacientes. Y estas se basan principalmente en un fallo de la secuencia de las estructuras óseas o de las estructuras ligamentarias perisemilunares, pero en un sentido antihorario que va de radial a cubital. En este sentido, pues tenemos en primer lugar la disociación escafolunar, segundo lugar la luxación perilunar dorsal, en tercer lugar está la disociación lunopiramidal y por último la luxación semilunar palmar. El estadio 1 se refiere a una disociación que miramos en el hueso semilunar y el hueso escafoides. Esta disociación va a estar acompañada de una fractura del hueso escafoides y esto sucede por una hiperextensión de la muñeca y por lo tanto los ligamentos escafosemilunares al estar hiperextendida, pues estos ligamentos van a fracasar y esto es lo que va a llevar a la aparición de esta disociación que puede estar relacionada con una fractura del hueso escafoides. En el estadio 2 es una luxación, pero del hueso grande y del hueso semilunar con una fractura del cuello del hueso grande. ¿Por qué se va a dar? Se va a producir porque esa hiperextensión que les mencioné anteriormente va a progresar y al progresar, entonces lo que hace el ligamento es el ligamento radioescafo grande, es luxarse y producir ya sea la fractura del cuello del hueso grande o la luxación semilunar hueso grande. En el estadio 3 tenemos la disrupción del hueso piramidal y la fractura la disrupción lunopiramidal y la fractura del hueso piramidal. Esto porque persiste la hiperextensión de la muñeca y por lo tanto el ligamento piramidal hueso grande va a traccionar el hueso hasta que se presenta la extensión patológica. O también puede estar asociada a la fractura del hueso piramidal. Y finalmente el estadio 4 es una luxación palmar del hueso semilunar. Esto sucede porque el hueso grande, como podemos ver aquí, el hueso grande va a estar desplazado pero hacia dorsal. Y lo que hace es forzar el ligamento radioescafo grande y así lo que hace es desplazar hacia el espacio radiocarpiano, ejerciendo una fuerza hacia palmar sobre el hueso semilunar. Y por lo tanto, lo que hace es extruir este hueso y también se puede asociar a una compresión del nervio mediano. En cuanto a las formas clínicas del arco mayor, se van a dividir en 3 dependiendo de la luxación que se acompaña de una fractura donde esté ubicada. Entonces, esto va a incluir una combinación de roturas ligamentosas, también óseas o fracturas. De las más frecuentes va a estar la fractura luxación transescafo perisemilunar dorsal, también está la luxación perisemilunar transescafoidea transhueso grande y la luxación perisemilunar transpiramidal. Entonces aquí les traje un videíto, es muy corto, para que entendamos mejor cómo se da el estadio 4 de la etapa de Mayfield, que era la que les estaba mencionando en esta imagen, donde el hueso semilunar se desplaza hacia palmar y puede comprimir el nervio mediano. Y eso es lo que sucede aquí.
Entonces, por mecanismo de extensión, se rompe el ligamento escafolunar palmar, luego el dorsal y después se va a luxar el hueso grande. Y así pues se rompen los ligamentos lunopiramidal y radioescafo grande dorsal. Y esto pues va desplazando, como estamos viendo, va desplazando hacia volar el hueso semilunar. Listo. Y ahora para hablar del tratamiento, el tratamiento consiste en dos etapas. La primera etapa es la reducción, que puede ser cerrada o abierta, y finalmente la estabilización. En cuanto a la reducción cerrada, así como podemos ver en esta imagen, lo primero que debemos hacer es una tracción con los dedos y esto, después de hacer esta tracción, lo que hacemos es localizar dónde está el hueso semilunar. Entonces debemos palparlo a nivel palmar y una vez se localice, lo que hace es presionarse con el dedo pulgar y se procede a hacer extensión de la muñeca. Y entonces se aplica esa fuerza de tracción longitudinal manteniéndola mientras se estabiliza el hueso semilunar. Y después de esto se flexiona la muñeca hasta que escuchemos un chasquido. Cuando se escuche ese chasquido, eso quiere decir que ya hay una congruencia entre el hueso grande y el hueso semilunar. Una vez realizamos esa maniobra, lo que se debe hacer es una inmovilización con férula de yeso y dejar al paciente en posición neutra, y también se deja libre las articulaciones metacarpofalángicas. Y el paciente queda así como podemos ver aquí. Posteriormente se puede realizar una estabilización dependiendo de lo que esté lesionado, si son ligamentos o si es alguna fractura asociada. En caso de que sean los ligamentos, se puede hacer una reducción cerrada o también abierta, y entonces lo que se hace es fijar percutáneamente con agujas de Kirchner bajo una orientación que se hace radioscópicamente o artroscópicamente, visualizando las articulaciones, y esto pues va a permitir la acción de los ligamentos. Estas agujas Kirchner de 1.4 milímetros se van a usar para fijar estas articulaciones, que va a ser la escafosemilunar, la escafogrande y la lunopiramidal. O también, como ya mencioné, pues puede haber una reducción que es abierta. Esta reducción abierta puede realizarse mediante abordaje dorsal y también reparar los ligamentos por fijación percutánea. Este es el método más recomendado como tratamiento, y después de realizar esta estabilización, después de realizar estos procedimientos, pasamos a hacer la estabilización de la muñeca, la cual se va a inmovilizar. Esto se hace durante 2 semanas con férula de yeso, pero 6 semanas más con un yeso cerrado. Cuando el paciente completa las 8 semanas, lo que se hace es retirar las agujas e iniciar la rehabilitación para que empiece a recuperar la movilidad y también la fuerza. Entonces, esta es la técnica que se utiliza de la reducción abierta. Entonces, podemos mirar aquí en la primera imagen que se está realizando el abordaje dorsal. Entonces, esto se hace con una aguja, se hace la incisión sobre este hueso, es el hueso escafoides. Posteriormente se realiza una sutura ligamentaria sobre la articulación escafosemilunar dorsal. Posteriormente se pasa el cerclaje, que se pasa de dorsal hacia palmar y se vuelve por este hueso que es el semilunar. Finalmente lo que se hace es reducir con unas clavijas o unos clavos y se fija el cerclaje. Y después se ponen unas clavijas lunopiramidales entre la articulación lunopiramidal para de esta manera estabilizar el ligamento que une la articulación. Y a nivel radiográfico podemos observarlo de esta manera. Como complicaciones más frecuentes vamos a tener 4. La primera de ellas va a ser la necrosis avascular, que puede ser en un 20% o se puede resolver en la mitad de los casos. Esto puede ocurrir ya sea en el hueso escafoides o en el hueso semilunar. También va a estar la pseudoartrosis,
que puede ser una complicación a largo plazo, también puede presentarse como complicación la inestabilidad carpiana, que puede ser con mayor frecuencia hacia dorsal, es decir, en DISI, y una artrosis postraumática que va a afectar al 30 o al 50% y pues va a estar relacionada con la intensidad del traumatismo. Como factores de mal pronóstico tenemos lo que es cuando se realiza solamente tratamiento ortopédico o cuando el tratamiento se retrasa por encima de las 4 semanas. Además, cuando se presenta una lesión abierta o cuando la luxación se asocia a una fractura. Y para concluir, tenemos pues que estas luxaciones, como ya les mencioné, van a requerir lo que es el diagnóstico rápido, también un tratamiento que es preciso y un seguimiento que es muy prolongado. Esto para que se garantice la adecuada función de la mano y se prevengan secuelas que pueden incapacitar al paciente. Además, son lesiones que tienen alta relevancia clínica. El diagnóstico temprano es fundamental y que muchas veces pues se pueden pasar por alto en radiografías que se toman inicialmente y pues esto va a aumentar el riesgo de una inestabilidad, una artrosis o una pérdida de la función de la mano. El mecanismo de lesión puede ser un trauma de alta energía en hiperextensión, en desviación radial y en supinación de la muñeca. Y esto lo que va a ocasionar es la pérdida de las relaciones anatómicas entre los huesos del carpo. El manejo es importante que se individualice. Esto se inicia con una reducción que se hace de manera temprana. Posteriormente se inmoviliza o se realiza el tratamiento quirúrgico dependiendo de la luxación. Las complicaciones pues pueden ser la necrosis, la inestabilidad carpiana y la artrosis postraumática y pues por lo tanto lo que se requiere es un tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado. Y finalmente la rehabilitación, porque esto va a permitir pues recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad, para de esta manera evitar la rigidez y la limitación permanente de la mano del paciente. Tenemos como referencias bibliográficas estas y a continuación pues quiero realizar unas preguntas para ver pues si el tema quedó claro entre los presentes. Entonces, la primera pregunta que les voy a realizar es ¿cuál es el mecanismo de lesión más frecuente en las luxaciones perilunares del carpo? Entonces, como primera opción de respuesta tenemos una hiperflexión con desviación radial, la B, una hiperextensión con desviación cubital, la C es una compresión axial directa o la D es una rotación interna del antebrazo. Entonces, no sé si hay alguien que la quiera responder. Hola Sofía, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero felicitarte, la verdad es un recordatorio muy importante, un tema que pues deja mucho aprendizaje, mucho que aprender realmente. Pues según lo que tú expusiste, yo creería que la respuesta es la B, que hay una hiperextensión, por lo que mencionaste, pues la mayoría de estas luxaciones perilunares pues generalmente ocurren pues por traumatismos de alta energía. Y también recuerdo que el doctor Cabezas mencionaba mucho que la muñeca pues tiende a caer en hiperextensión y se tiende a desviar cubitalmente, lo que provoca pues el fallo pues de los ligamentos posteriormente, digamos. Sí, correcto. Esa es la respuesta. Gracias. La respuesta es la B. Y pues aquí está la explicación. Esto ya lo había mencionado anteriormente porque el mecanismo de lesión pues generalmente es de alta energía, en hiperextensión y en desviación cubital. Esa era la respuesta correcta. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, según la clasificación de Mayfield, el estadio 4 corresponde a, en primer lugar, una disociación escafolunar o fractura del escafoides. La opción B es una luxación semilunar, hueso grande, con fractura del cuello del hueso grande. La C, una disrupción lunopiramidal o fractura del hueso piramidal.
y la D, una luxación palmar del hueso semilunar con compresión del nervio mediano. Entonces, no sé si hay alguien que me quiera ayudar a responderla. Buenas noches, sería la D. Luxación palmar del semilunar con compresión del nervio mediano. Sí, la respuesta correcta es la D. Muy bien y gracias por participar. Entonces, sí, como les mencionaba, pues se refiere a un estadio 4 porque hay una luxación palmar del semilunar donde mencionamos pues que por un forzamiento del ligamento radioescafo grande lo que hace es desplazar hacia el espacio radiocarpiano y sobre el dorso del semilunar el hueso grande va a actuar y entonces va a realizar una extrusión de este hueso y pues esto va a estar asociado a compresión del nervio mediano. Entonces, sí, esa es la correcta. Bueno, la tercera pregunta es, en el diagnóstico radiográfico de las luxaciones del carpo, el signo de la taza derramada indica A, luxación del semilunar hacia volar, B, disociación escafolunar mayor a 3 milímetros, C, orientación anómala del escafoides en flexión y D, aumento del ángulo escafo-semilunar por encima de 70 grados. No sé si hay alguien que quiera. Vamos chicos, anímense. Si no estoy mal, sería la respuesta A, luxación del semilunar hacia volar. Sí, muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Esta es la imagen que les había mostrado del signo de la taza derramada. Vemos vista anterior, vista lateral, la luxación del hueso semilunar hacia palmar o hacia volar. Y la cuarta pregunta, última y cuarta pregunta, es ¿cuál de los siguientes se considera un factor de mal pronóstico en las luxaciones del carpo? A, tratamiento quirúrgico temprano, B, reducción cerrada seguida de inmovilización, C, retraso en el tratamiento mayor a 4 semanas y D, luxaciones cerradas sin fractura asociada. ¿Alguien sabe la respuesta? Pues según lo que has tratado, yo creería que es la C. La C, sí, muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, esto fue lo que hablamos al final. Entonces, los de mal pronóstico son lesiones abiertas, fracturas, luxaciones, retraso del tratamiento en la lesión por encima de 4 semanas y un tratamiento exclusivamente ortopédico. Y eso fue todo. Gracias a todos por asistir y por su atención. No, a ti, Sofía, muchísimas gracias. Muy, muy formal, muy didáctica, muy amena y de pronto nos ilustró en un tema que, como dije al principio, es bastante ingrato, bastante complejo. Tenemos un magnífico auditorio y yo me voy a permitir pedir el concepto de la doctora Ana María Fernández, que es una excelente compañera nuestra de trabajo, es ortopedista y es su especialista en cirugía de la mano. Yo creo que más indicado que ella, pues nadie para que nos dé un concepto de esta patología, que nos ilustre un poco acerca de tu presentación y en general tu concepto. Ana, si fueras tan amable de brindarnos tu valioso concepto, muchísimas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, no prendo la cámara, pero estoy durmiendo la niña. Bueno, digamos que las luxaciones del carpo son una piedra bastante difícil de manejar para todos los cirujanos de mano. Y una de las cosas que tienen que llevarse para la casa es que ustedes como médicos generales siempre tienen que sospecharla en una radiografía AP y lateral de la muñeca bien tomada, en la que se pierde la relación articular básicamente por las líneas de Gilula. Digamos que la complejidad ósea y ligamentaria de los huesos del carpo
pues digamos que va haciendo un poco ya más pertinencia pues nuestra de los que operamos esto con frecuencia. Pero lo que no se puede pasar por alto es que a ustedes se les pase una luxación porque no se dan cuenta que una línea de Gilula está alterada. Entonces, llévense para la casa siempre que la relación articular de la primera fila del carpo en relación con el radio tiene una línea de congruencia y en relación la primera fila con la segunda tiene otra línea de congruencia. Lamentable y tristemente, muchísimas de estas lesiones nos llegan tardías con un semilunar en la palma, con una compresión del mediano y a veces el paciente ni siquiera consulta porque le dijeron que tiene una luxación del carpo o una luxación perilunar o una transestilo transescafo perilunar, sino porque tiene síntomas de compresión del mediano. Así me han llegado varios pacientes. Entonces el médico general les ha dicho no estás fracturado, no está fracturado, le ve el otro médico general y también no estás fracturado, pero tiene síntomas, no, un túnel, resulta que yo lo veo y tiene una luxación perilunar. Entonces, por favor, tengan muchísima precisión cuando dan las radiografías. Tómense el detalle de seguir las líneas y ver la congruencia. Otro punto relevante, pues, como básico para ustedes específicamente, es que, en mi opinión, y la literatura pues sí lo menciona de manera relevante, la utilización de una tomografía de la muñeca cuando uno tiene luxaciones del carpo es fundamental, porque un semilunar en la palma hace que la relación articular de la primera línea del carpo se vea muy comprometida y se pueden pasar fácilmente ante los ojos solamente de una imagen radiográfica fracturas asociadas del escafoide, del semilunar, del piramidal. Entonces siempre la tomografía es muy útil para todos nosotros. Y el tercer punto relevante que me parece importante que ustedes tengan en cuenta es que cuando tiene una fractura en el carpo, en el radio distal, pues que lo tomen, muchos dicen, no, es una fracturita, ¿sí? Tristemente, una fractura si sea mínima del escafoide, es una fractura si sea mínima del semilunar, del lunado, da una limitación funcional demasiado marcada y genera una limitación por vida para el desempeño laboral, el desempeño académico, el desempeño deportivo de cualquier paciente. Este tipo de luxaciones generalmente son de alta energía y las personas que generalmente tienen luxaciones de alta energía son personas jóvenes que necesitan su mano pues para una inclusión laboral y funcional que hay que tener en cuenta y que hay que evitar que sean diagnosticadas de manera tardía para mejores resultados. Independientemente de que se haga el diagnóstico temprano o que se haga tardío, generalmente tiende a dar unas secuelas bastante complejas que incluso pueden llevar a complicaciones serias, que pueden llevar a artrosis radioescafo, radiolunadas, artrosis radiocarpianas completas, necrosis del escafoide del escafoide, necrosis vasculares del semilunar y una serie de complicaciones muy graves en el carpo. Entonces, digamos que la invitación sí es a que es difícil pues que ustedes logren aprender como médicos generales de manera óptima la biomecánica de la muñeca, la complejidad ligamentaria y ósea que tiene, pero que sí le den la importancia que merece el carpo para que no tengamos tantas pacientes pues complejas de ver. Respecto a la nomenclatura, digamos que yo escuché que Sofía, creo que se llama quien estaba exponiendo, discúlpame si no es tu nombre, mencionó que era el trans es acerca de una fractura y el peri acerca de la luxación del hueso asociado. Entonces, como para que quede un poco claridad en cómo se nombran este tipo de fracturas, si uno tiene generalmente, digamos que si el mecanismo va de cubital a palmar o a radial o de radial a cubital, suelen asociarse a fracturas de la apófisis estiloides del cúbito o a la apófisis estiloides del radio, fracturas del escafoides o del semilunar. Entonces, la nomenclatura óptima, supongamos en un caso que fuera una fractura de la apófisis estiloides de radio más una luxación del hueso lunado a la palma, entonces sería una luxofractura transestilo, porque está fracturada la apófisis estiloides de radio. Si estuviera fracturada el escafoides,
también se llamaría transestilo, transescafo perilunar. Si no se dice, digamos, como vi en tu diapositiva, una luxación del semilunar con fractura del escafoides y de la apófisis estiloides de radio, sino que la nomenclatura óptima para mencionarlo y hablar en términos universales es así como se los estoy mencionando. Entonces, digamos, fractura transestilo perilunar, si solo está fracturada la apófisis estiloides de radio más el lunado luxado. Fractura transestilo, transescafo perilunar, si está fracturada la apófisis estiloides del radio más el escafoides y el semilunar luxado. Y así sucesivamente. Entonces, de pronto, para dejar un poco de claridad en la nomenclatura. No sé qué otra cosa se me pudiera pasar que les pudiera aportar, pero creo que esos pues, puntos son como los relevantes para que tengan presentes y de pronto lo que quisiera agregar. El carpo no es fácil, el carpo es bastante complejo y como lo mencionó ella, siempre llévense a su casa que hay unos ligamentos súper importantes. El radio escafo lunado, el radio escafo grande, el ligamento escafolunado, que tiene sus tres porciones, como muy bien lo dijo ella, y que los últimos estudios demuestran que el segmento dorsal del ligamento escafolunado es uno de los principales estabilizadores, sin dejar de lado que el intermedio es fundamental. Entonces, la reconstrucción, si uno tiene un semilunar en la palma, no puede pretender pensar que lo redujo con una maniobra de reducción cerrada y que no va a tener que realizar una reconstrucción ligamentaria. Es decir, el primer paso sin duda y en agudo es hacer la reducción del hueso que esté luxado de la cerrada si es viable, porque a veces la interposición de tejidos blandos no lo permite. Pero si se reduce, entonces no se puede decir, listo, se redujo, pongámosle una férula y le damos alta. No, ese paciente siempre va a tener una lesión ligamentaria asociada. Si el semilunar está en la palma, con un 99% de certeza y el escafoide se quedó en su posición normal, en la foseta articular del radio, se dio el escafoide. Es decir, no hay como un lunar en la palma y un escafoides ubicado en la carilla articular esté indemne. Entonces, si nada más lo volvemos a su sitio y no lo estabilizamos, no vamos a lograr que ese ligamento se pegue pues de manera adecuada. Entonces, lo ideal cuando uno tiene este tipo de lesiones es lo reduce, perfecto. Después de reducirlo, le puede hacer una tomografía para descartar fracturas asociadas y siempre lo recomendado es que uno valore intraquirúrgicamente a este paciente y haga una reconstrucción ligamentaria. Respecto a si se hace una reconstrucción ligamentaria abierta, artroscópica o solamente una fijación percutánea, la literatura varía. A veces solamente el usar una reducción percutánea que incluya el uso de un clavo escafo lunar y luno piramidal más un escafo grande es ¿cómo les explico? Como un trípode que se hace para recrear ese tipo de ligamentos y al dejar esas fijaciones percutáneas puede permitir que se peguen de manera más precisa esos ligamentos. Pero la otra onda que va es por hacer las reconstrucciones artroscópicas, que para nosotros es bastante complejo porque de aquí a que nos autoricen la parte artroscópica, pues se va a demorar demasiado tiempo y vamos a tener una pérdida de unas porciones ligamentarias que son relevantes. En ese orden de ideas, teniendo la posibilidad de hacerlo abierto, si uno lo puede hacer abierto con un anclaje, si lo requiere, pues lo hace, pero la reconstrucción ligamentaria no es opcional, nunca. Espero haberles aportado algo y pues con mucho gusto en lo que les pueda colaborar al respecto. Muchísimas gracias, Ana. Muy, muy valiosa, como siempre, tu concepto, toda tu experiencia, pues, y más indicado pues, que tú para este tipo de lesiones. No sé si algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, bien lo dijo Ana, lesiones complejas. Yo les digo siempre que hay tantas lesiones como huesos, no es más fácil, no es nada fácil. Lo de recordar siempre que hay un carpo, que ese carpo tiene unos huesos, que esos huesos están unidos por ligamentos. Siempre pensar que se pueden lesionar, nunca olvidar eso, como para tenerlo presente a grandes rasgos.
Las líneas de Gilula nos van a marcar casi que el principio y el fin de un diagnóstico oportuno, adecuado y sobre todo de un poco de certeza en estas lesiones complejas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No sé si en el auditorio nuestro queda una pregunta o nos despedimos. Gracias a Jacinto, gracias a algunos otros colegas que estuvieron en la charla. La verdad que es un aliciente pues para continuar con esta actividad académica al nivel que sea. Las circunstancias que hemos estado viviendo que no eviten que nosotros perdamos estas oportunidades de encontrarnos y de encontrarnos para hacer academia, que yo creo que es lo que nos va a enriquecer hacia el futuro. A los chicos estudiantes y a los internos, muchísimas gracias por su presencia. A Sofía, reiterarle mi agradecimiento, una charla para dummies, la verdad que sí, muy didáctica, muy oportuna, muy dinámica. Y a ustedes en general, muchísimas gracias. Si no hay otro comentario más por hacer, nada más que desearles que tengan un resto de noche tranquila, agradable y un feliz descanso. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego, gracias.